En la poesía yo veo un campo de tensiones que no se resuelven en el poema, sino que el poema explicita esas tensiones. Pues soy Daniela Martín Hidalgo, soy poeta, me considero poeta. He escrito 3 libros de poesía, algunas plaquettes, y también he publicado relatos en volúmenes colectivos con otras personas. Y también he publicado una traducción del inglés y ahora estoy iniciándome en la traducción del neerlandés al español. Mis inicios con la lectura vienen del ámbito familiar. En mi casa había libros, había una estantería con libros, y en un principio pues entré como todos los chicos con Momo, La historia interminable, y llegó un momento en el que esa estantería que estaba ahí en mi casa pues no había ningún tipo de restricción y yo llegué a ella y sin transición llegué a la literatura considerada para adultos. Y ahí pues fui una lectora un poco desordenada y creo que lo sigo siendo. Leí mucha literatura latinoamericana, Cortázar, Borges. En ese momento me gustaba, si había un autor que me gustaba, me entregaba a él de una manera obsesiva y lo agotaba. Cuando ya había leído lo suficiente, cuando ya lo entendía, pasaba al siguiente. Mi llegada a la poesía es también desde esta estantería familiar. Había libros de poesía y yo había empezado a leer prosa, y un día, de manera bastante fortuita, pues llegó a un libro de Blas de Otero y aquello me vuela la cabeza porque hay ahí una manera de utilizar el lenguaje que no está en los otros libros que yo he leído y que me mueve y me hace vibrar de otra manera que no leo en la prosa. Y ahí, a partir de ahí es como mi enganche en la poesía, el querer leer más de eso, de esa manera de decir. En mis inicios de lectora tuve mucho apoyo de varias personas. Primero mi padre en casa, a través de esta biblioteca que había en casa, esta estantería. Y después tuve 2 figuras muy importantes que fueron Félix Hormiga, que es un escritor de Lanzarote, y Ángel Fernández Benítez, que fue profesor mío de literatura en el instituto y fue una de las primeras personas que leyó mis textos y les dio un valor, les reconoció entidad de lo que eran. Y después, en un momento posterior, Elsa López confió en mí y publicó un libro de poesía, Memorial para una casa, en su editorial La Palma, y hizo un verdadero trabajo de editora conmigo. Mis referentes literarios en Canarias, en primer lugar, sin duda sería Félix Hormiga, uno de ellos, por un conocimiento personal, pero también porque Félix representa para mí una mirada hacia un espacio, una memoria que yo no tengo sobre Lanzarote. Él sería uno de ellos. Hay también 2 poetas que se han agrupado en la generación de poesía canaria última, que son Juan Jiménez y Manuel González Barrera, los 2 de Gran Canaria.
que empezaron siendo poetas sociales y fueron cada uno hacia lugares distintos. Y hay algo en ellos también de la formulación del espacio con lo que conecto. Como siempre soy una lectora muy desordenada, entonces Ángel Sánchez, por ejemplo, en su momento lo leí, la poesía primera de Ángel Sánchez de los 70, de los 80. Me gusta mucho Ángel Sánchez como poeta, se le ha reivindicado mucho como narrador, pero creo que el primer Ángel Sánchez es muy interesante. No podría vivir sin la literatura rusa de los años del siglo XIX y del siglo XX, toda la literatura clásica, Gogol, Chekhov. Me gustaría vivir en un libro de esta gente porque el humor que se encuentra en esa literatura no lo he encontrado en ningún otro sitio. Y la visión que tienen del ser humano tan descarnada me reconcilia también con mi visión o con el mundo. En la poesía que yo escribo intento moverme entre los dos extremos que para mí existen en el lenguaje, que es un lenguaje cotidiano, con poca tensión retórica, y otro tipo de lenguaje barroco, más centrado en la imagen. Entonces me gusta como transitar esos dos espacios, moverme, pasar de un lado a otro. Yo no soy una escritora de relatos al uso, creo yo. Los relatos también cumplen para mí una función dentro de mi sistema de escritura. Me permite como investigar en cuestiones similares como cuestiones de lenguaje o cuestiones espaciales, pero con otro tipo de recursos. Sería deseable que en algún momento la literatura de mujeres en un futuro ya no hubiera que hacer esa distinción porque se considera simplemente literatura. Para el futuro desearía seguir escribiendo poesía, seguir teniendo ganas de escribir y me gustaría seguir leyendo también. Esos son los proyectos de futuro. Seguir teniendo ganas de hacer cosas y de seguir estando en ese lugar. Mi amigo dice que lleva un marisco triste en el abdomen, una viola de gamba, y que su bigote, el de la gamba, es metálico. Oh, cómo separaré la piel del cuerpo brillante del calamar. Cómo haré que se ría, que él se ría, que no se deje de reír.